Le damos aquí en este programa la más cordial bienvenida a un amigo y paisano, eh, quien está aquí con nosotros, digo paisano de Jutiapa, ¿verdad? Está aquí con nosotros para hacer un análisis del proceso electoral que hemos vivido los guatemaltecos en estos días y que nos trajo muchas sorpresas. Pero creo que es momento de hacer un análisis de lo que ha pasado en este proceso electoral. Como todo proceso electoral, pues hubo desórdenes, hubo quemas de urnas, etcétera. Al principio de la votación hubo muchas alteraciones del orden público porque los vecinos denunciaron el acarreo de personas. Incluso aquí en San José del Golfo hubo un disturbio porque llegaron 10 buses de Poptún, Petén, a San José del Golfo. No sé cuál es el vínculo ahí de algún candidato del partido oficial con los vecinos que trajeron acarreados, pero eso provocó que San José del Golfo suspendieran las elecciones. Pasó de todo y al principio hubo mucha desconfianza también con el Tribunal Supremo Electoral porque, entre otras cosas, porque a muchos votantes los trasladaron a lugares más lejos de donde estaban acostumbrados a votar. Y luego también porque fue muy lento, el conteo fue lentísimo. Y hasta ahora se está explicando que una de las razones fue porque el Tribunal Supremo Electoral compró un equipo, un software en más de 7 millones y ese software no funcionó. Cuando arrancaron las computadoras no funcionó y entonces ahí el conteo de votos no se hizo de la manera en que se pensaba hacer, sino que se trasladó al Tribunal Supremo Electoral. Esto se está investigando y ojalá que el Ministerio Público investigue qué fue lo que sucedió. Primero con esa compra, porque señalan que fue una compra irregular, anómala, y que además no había necesidad de comprar ese equipo de cómputo, que fue un fracaso, ¿verdad? Y que contribuyó a que el conteo de votos fuera demasiado lento. Bueno, bienvenido al programa Luis Fernando de Paz. Luis Fernando de Paz es sociólogo, es un analista político y pues le hemos seguido la línea de pensamiento y pues lo invitamos porque creemos que él tiene un análisis muy interesante de lo que ha acontecido. Bienvenido al programa, Luis Fernando. Bienvenido, Maynor García, también al programa. Vamos a lanzarle la primera pregunta a Luis Fernando. ¿Qué fue lo que hizo fracasar al partido de gobierno con su candidato Manuel Conde, que las encuestas lo situaban en un cuarto lugar, pero en las últimas, porque anteriormente estaba en el octavo, en el noveno lugar? Pero invirtieron bastante plata, le dieron mucha plata a los alcaldes, invirtieron muchos recursos públicos en el acarreo y en otro tipo de maniobras para fortalecer al candidato oficial, a Manuel Conde del partido Vamos, pero no les dio resultado la estrategia, no les alcanzaron los votos, tuvieron demasiado rechazo. ¿Qué pasó, Luis Fernando? Gracias, Byron. Buenos días. Maynor, buenos días. Buenos días a todos la audiencia de Más TV y del Búho. Es para mí realmente un honor y un gusto estar acá. Los análisis en Guatemala generalmente se hacen de forma simplista. Y hay que tener cuidado porque un análisis simplista se convierte en una opinión. Una opinión política es distinta a un análisis político. El análisis político obviamente tiene características científicas, tiene un método deductivo, inductivo, ambos a la vez, simultáneamente. Empieza por hacer un recuento de las circunstancias actuales y también un análisis del pasado para poder encontrar las respuestas en el presente y poder
prever los escenarios futuros. Eso es un análisis político, ¿no? Lo demás son opiniones, lo demás son subjetividades. En la pregunta concreta, yo no creería que el partido oficial fracasó políticamente y estrictamente hablando. Sacaron 40 diputados, ¿no? En primer lugar, lograron lo que todo partido político oficialista logra cuando sale del poder, tener, si no el control del legislativo, una gran incidencia en él. Estamos hablando que casi tienen la tercera parte del control del Congreso, 152 diputados, ¿no? 160 diputados. Sí, la cuarta parte, digámoslo así, del control del Congreso, más la habilidad de poder conjuntar en pos de sí los diputados individuales y microbancadas, que ahora son distintas porque lo que sí fracasaron fue el hecho de si le vamos a dar credibilidad a la denuncia del exalcalde de Villanueva, de Erwin Escobar, sí. En la que el oficialismo supuestamente compra, negocia los partidos pequeños vigentes todavía en aquel momento, aunque ahorita el Tribunal Supremo oficialmente no los ha cancelado, pero eso fracasó porque sus diputados de esos partidos no fueron electos y además esos partidos están ya por desaparecer oficialmente. Entonces, es un purismo oficialista lo que hay en esas 40 bancadas. Vemos ahora al candidato Manuel Conde salir liderando a los 40 diputados electos. El problema es que él es un candidato importado del PAN, que como circunstancia o paradoja desapareció. Sí, exacto. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué incidencia va a tener el candidato, el diputado Manuel Conde en los diputados oficialistas? Yo creo que sí ganó algún liderazgo, ¿no? Pero hay que saber entender las circunstancias que rodearon su nominación y su llegada al partido oficial, siendo él trasplantado de otro partido que ya ha desaparecido. Esto creó, por supuesto, bastantes resquemores en cualquier organización, ¿no? Sí, porque le traen a un foráneo a liderarlos, ¿no? Y ahora ya no es el candidato, ahora ya solo es el diputado que va hacia afuera, que no va a ser candidato. ¿Qué tanta incidencia tendrá fuera del Congreso, en esa bancada? No sé, pero creo que lo hizo nada más como un acto político de respaldo a sus candidatos ya electos diputados, ¿verdad? En cuanto a lo otro, también me quiero referir, así para ir agotando los temas muy puntualmente por el tiempo y en aras de la precisión y la concisión y la claridad. El derrumbe de manera absoluta de aquel paradigma que no funcionaba, pero que ahora sí se demostró que no sirve para ser presidente, que es la cooptación de alcaldes. Fue, a mi juicio, el partido que logró capturar alcaldes de manera más efectiva, 200 alcaldes de 342. Estamos hablando de más del 65% aproximadamente, ¿no? Aunque algunos bajo presión, porque le dieron mucho dinero. No importa, pero sí, pero la presión en política es permitida. Sí, claro. Es parte del juego político, ¿no? Claro. Entonces, lo hicieron y lo hicieron de manera efectiva. Los alcaldes sí respondieron, sí movilizaron a la gente. Sí respondieron, claro que sí. Fueron disciplinados, fueron motivados y lograron colocar 40 diputados. ¿Cuántos alcaldes se reeligieron o se eligieron con el símbolo Vamos? No sabemos porque el Tribunal Supremo Electoral todavía está en eso, ¿verdad? La única sorpresa que hemos tenido ahora es que creíamos que el partido de Valdizón había desaparecido, pero resulta que Edwin Escobar alias Tres Quiebres. Escobar alias Tres Quiebres entró como diputado. Y aquí un paréntesis, él va a sustituir a Aldo Dávila como el centro de atención y el morbo del legislativo de la próxima legislatura, con su manera particular de ser y de referirse, ¿verdad? Y fue el único diputado que metió este partido Cambio. Sí, es que lo salvó, por eso es que lo salvó, porque no logró el 5%. Ni la figura, y esos son otros fenómenos. Miren, es que los fenómenos del proceso electoral 2023 se pueden analizar desde muchas perspectivas, desde muchas ópticas enriquecidas, y conforme pasen los años y la historia van surgiendo más otras lecturas
en otras dimensiones temporales y personales. Porque lo que vivimos es un fenómeno social, Mike. Bastante. Y vaya. Sí, pero no, es Político interesante. social. Yo diría que aquí hubo algunas cosas que conviene mucho, antes que se nos olviden. Pero, por ejemplo, es bueno decir, Maciel Carrillo, que era del PAN, no entró. Es decir, porque hay algunos personajes aquí que... Y no rescató al Patricia partido, pues. Sandoval de Jutiapa tampoco entró, que ella estuvo 2 periodos y que llegó la primera vez gracias al patrocinio de Alfonso Portillo, porque hay que decirlo. Jimmy Morales. Luego, el caso de Jimmy Morales, pues que el partido desaparece. Y Sammy, pues, participó y quedó casi como un desconocido. Flor de un día. Sí, exactamente. Y bueno, y así desaparecen otros partidos, ¿verdad? Creo que alrededor de 12 partidos van a desaparecer de ese proceso. Entre ellos el MLP también. Y bueno, estamos viendo que efectivamente hubo cambios en este proceso electoral que son positivos, se puede decir, ¿verdad? No, por supuesto, claro. Vean, eso es importante. Miren, ¿cuál era la frase de la... Hay un análisis, vamos a hacer brevemente un análisis de la óptica ideológica, derecha e izquierda. Aunque, aclaro, desde mi punto de vista y desde el punto de vista histórico en el siglo XXI, ya no valen las consideraciones izquierda-derecha, guerra fría, comunismo, anticomunismo, capitalismo, socialismo, ya no. El siglo XXI funciona bajo parámetros distintos a los del siglo XX, ¿verdad? Como el siglo XX funcionaba bajo parámetros distintos de conservadurismo y liberalismo del siglo XIX, ¿verdad? Es distinto. Aquí en Guatemala como que el tiempo se detuvo porque hay todavía mucha gente pensando en el anticomunismo. Ahí vamos, exactamente. Y los políticos lo siguen vendiendo. Pues, por supuesto, precisamente. En Guatemala, ¿por qué hago entonces, ¿por qué hacemos este análisis, esta pequeña disgregación? Porque Guatemala es un país que vive en el siglo XX, piensa como vive en el siglo XXI, piensa como en el siglo XX y actúa como en el siglo XIX. Con esa violencia, con esa virulencia, ¿no? Entonces, por eso es que es valedero y por eso algunas instituciones anacrónicas todavía son actuales ahora. En este caso, la política, parte de ella ya, y mucha todavía. Entonces, ¿qué es lo que decía la derecha? Vivió diciendo durante la segunda mitad del siglo XX, gánennos en las urnas, le decía a la izquierda, gánennos en las urnas, pero ¿cómo se les iba a ganar si hacían fraudes, etcétera, etcétera? Hacían cualquier tipo de... O reprimían. De represión directa o indirecta para que no se diera una manifestación de la población y un cambio de derecha a izquierda. Pues bueno, ahora no lo pudieron evitar y ahora no solo la izquierda le gana, lo que ahora se le llama izquierda, sino que los aplasta, los humilla, los manda al ostracismo políticos, a sus figuras representativas, a los íconos de la derecha, fueron no solo derrotados, fueron mandados a dormir el sueño no de los justos, sino de los injustos, y con todo y sus partidos políticos. O sea, fue una masacre ideológica electoral lo que hizo la izquierda ahora que tuvieron la oportunidad, sin ninguna limitación de ningún tipo, de manifestar su parecer en el sufragio a través del voto. Entonces, bajo esa perspectiva, estamos viviendo un fenómeno político-social. Un fenómeno político-social que hay que saberlo interpretar y asimilar. Pero, ¿y por qué digo esto? Porque todos exultantes dicen, desaparecieron la derecha, sus íconos, y desaparecieron los partidos de derecha. Incluso, como venimos diciendo, la derecha le ganó a la izquierda. Sí, pero es que este movimiento también terminó con los partidos de izquierda. El MLP. Y la URNG por poquito. La URNG por poquito. Por un diputado lo salva, sí, que entraron en coalición con WINAC. Claro. Sí, no sé, no. Entonces, ese es el asunto. Este fenómeno arrasó con todo. Al parecer con todo lo malo, de derecha a izquierda o de izquierda. Entonces, hay que hacer un equilibrio, no hay que hacer análisis pasionales. A la hora de hacer política, de pensar política, el corazón al freezer, el hígado al congelador, lo único que debe mandar es la cabeza. No, es bastante sano, pues, porque sí, la verdad... No porque no tengamos políticos. Emociones. ¿Verdad? Sigamos mencionando algunos personajes. El hijo de Valdizón no entró al Congreso. El hijo del pastor evangélico Sergio Enríquez entró. Degenjar, que fue ministro de Gobernación de Jimmy Morales, afuera, ¿verdad? Y salió
alguien que aquí criticamos, yo creo que en todos los programas, Javier Gramajo, alcalde de Villanueva, un corruptazo de primera marca, que afortunadamente no entró, ¿verdad? Y así tenemos también que Beto Reyes es casi alcalde vitalicio en Palencia, también ganó. Y se eligió a Tres Quiebres, que yo ni el nombre sé de Tres Quiebres. Edwin Escobar. Edwin Escobar. Edwin Escobar. Sí. Y salió Rubelio, también de Barberena, un alcalde también que ha estado ahí en el cargo desde hace mucho tiempo y que no tiene muy buena reputación. Bueno, pues gracias, Byron, ahí por la invitación. Ronnie García. Ya me cambiaron el nombre. ¿Cómo te dije? Minor. Minor García. Pero bueno, gracias por la invitación nuevamente. Estamos acá en este programa. Pues qué bueno que nos acompaña aquí Luis Fernando, analista político, interesante lo que nos platica, pues un esbozo muy general de cómo se desarrolló este proceso electoral y lo que sucedió hace 3 días, precisamente. Interesante, ¿verdad? Cómo fue que el partido de gobierno, pues teniendo toda esa maquinaria, todos los recursos, diseñaron una estrategia en la que iban a tener 200 alcaldes, ya sea a través de la coacción, a través de la negociación, como sea. Pues de esa manera pretendían lograr que pues, Manuel Conde pues, entrara en esta contienda electoral, en esta segunda vuelta, y aún así no lo logró. No obstante, pues la estrategia funcionó desde el punto de vista que tienen una mayoría bastante grande en el Congreso. Pues, lograron meter al Congreso 40 diputados, pues una fuerza política bastante grande. Si durante este gobierno, pues con 17 diputados, hicieron un montón de alianzas y lograron un montón de reformas en favor del oficialismo, pues no digamos lo que van a estar haciendo ahora con esa fuerza política. Va a ser interesante ver cómo se va a desarrollar el próximo gobierno. Sin embargo, pues habría que ver también el fenómeno que sucedió con Semilla y con Bernardo Arévalo, un candidato que pues no figuraba en las encuestas y que hoy por hoy mucha gente, población en general, pues desconocía al candidato y hoy en día pues se están preguntando de dónde salió, quién es y qué es lo que propone. Algunos pues conocen la propuesta de ellos, otros pues no la conocen, desconocen si el tema es muy idealista, versus una candidata presidencial de otro partido que ya es tercera vez que compite en estas elecciones y que también representan pues muchas similitudes en cuanto al tema de ideología como partido y propuestas. Partidos políticos que ambos pues son pues, socialdemócratas, tal vez algunos un poco más apegados a la izquierda, otros más al centro. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué hizo que ellos llegaran? Bernardo Arévalo llegara a segunda vuelta? Nadie se lo esperaba. Vamos a responder de una forma a la inversa para obtener la respuesta. Sencillo y sin entrar a demasiadas disquisiciones o elucubraciones. Salió del mismo lugar de donde salió Manuel Conde después de tener del pelotón, después de tener el 78% de la animadversión del electorado. De ahí mismo salieron ellos dos. Uno se colocó en tercer lugar y otro en primer lugar. Sí. Bueno, pero ¿qué hizo que el voto fuera? Bueno, hay que reconocer una cosa. Tenemos un mapa de Guatemala que nos da un mensaje para entender lo que pasó. En ese mapa, Bernardo Arévalo gana en la capital y en un par de departamentos, de 23 departamentos. En el mapa tenemos que casi todo el mapa está de verde. Sí, pero recordemos que la capital es la que hace presidentes, ¿o no? Y saben ustedes que un fenómeno de acá es que de cada 10 capitalinos, 8 votaron por la izquierda. Sí. Ahí está. ¿Cómo pierde Alfonso Portillo la primera vez en 1995? El Guatemala se pinta de azul, pero solo gana en la capital y en Jalapa Álvaro Arzú, porque ahí se concentra la mayor cantidad de votos, ¿verdad? En la segunda, en 1999, el fenómeno Alfonso Portillo fue ya tan grande, la emoción tan crecida,
que ni la capital fue suficiente para contener la ola portillista. Ahora, la emoción fue tan fuerte en la ciudad que Semilla despertó la pasión de las clases populares, porque es de 8 de cada 10, y también de la clase pequeño burguesa, a la cual la mayoría de los de Semilla pertenecen, son pequeños burgueses, ¿no? Socialdemócratas, un poquito más a la izquierda, otros más de centro, pero son esos pequeños burgueses, y despiertan esa emoción. Entonces, por eso es que hay que analizar la historia y conocer los procesos electorales desde 1985 para acá, y aún más desde el primer proceso electoral donde hubo fraude. ¿Saben ustedes cuál fue? El de 1821. Ahí la primera vez hubo fraude en Guatemala. Por eso es que este es un país marcado por el fraude. Desde su primera elección, el primer presidente, el primer jefe de Estado en Guatemala fue electo por fraude. Y de ahí en adelante no se diga. Claro. Entonces, veamos, hagamos los análisis y nos damos cuenta que los mismos procesos de 1985 para acá nos van explicando lo que sucedió ahora. Ahora, sorpresivamente que sea, Arévalo sí fue sorpresivo por una razón dentro de muchas que yo podría decir y cualquiera podríamos decir, todos tendríamos la razón. Hoy salió a votar la juventud, estudiante, universitarios, y votaron. Y el enorme error de Villacorta 16 horas antes de las elecciones, que gracias Villacorta por ese error, porque hiciste casi presidente a Arévalo. Sí, porque fuera... Bueno, y contribuyó... Solo le trasladó, como dirían en Oriente, solo le desvació sus votos Sí. a Arévalo. Y Aldo en 16 Dávila, horas. Y Aldo Dávila contribuyó también. claro. Semejante tontera la que hicieron. Aunque sería a propósito. Políticamente. No, Yo fue un nunca, error. miren, yo nunca entendía a Villacorta, es un hombre honesto, es un hombre sincero, es un sociólogo, es un intelectual, político jamás fue. Hombre de Estado no creo que se le pueda tildar de tanto, ¿no? Y ahí lo demostró. Pues. Ya lo había venido demostrando, ¿verdad? Muchos decían, con todo el respeto, es una expresión coloquial nada más, Villacorta siempre en cada elección es como el pato, si no se hace en la entrada, se hace a la salida, y en la salida es mucho más grande, ¿no? Sí, y hoy sí. Bueno, hay que anotarlo. Ajá. El discurso de campaña. Bueno, estamos terminando ya. Bueno, pues, el primer segmento. bueno, gracias, Fernando. Este primer corte, pues la verdad, el tiempo fue demasiado corto. Nos extendimos bastante. Vamos a ir a un pequeño corte. Les invitamos a que nos puedan sintonizar en nuestras redes sociales, que puedan también vernos a través de nuestra aplicación móvil o que nos sintonicen en este canal de televisión. Volvemos en un momento para ampliar al respecto y poder tocar ese tema muy interesante de lo que sucedió hace algunos días a nivel nacional con los nuevos posibles presidentes que pudiésemos llegar a tener. Ya sea una presidenta, un presidente, dos partidos socialdemócratas, mucho de qué hablar al respecto. Volvemos en un momento. Somos un noticiero profesional y con veracidad, llevando las noticias a los 22 departamentos de Guatemala. Para usted guatemalteca y para usted guatemalteco, somos Red Informativa Nacional a través de la señal de Más TV. Bueno, estamos nuevamente iniciando este programa. Estamos acá con Fernando de Paz, con Byron Barrera, hablando un poco de lo que sucedió hace 3 días a nivel nacional, que fue este proceso electoral, un proceso electoral muy interesante, atípico en algunas cuestiones, muy normal en otras. No obstante, pues, vemos en la segunda vuelta 2 partidos políticos, uno que ya se esperaba que estuviera, pero uno que da la sorpresa. Es el caso de Fernando Arévalo con Semilla, enfrentándose a Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, la diferencia es que un partido político tiene estructura a nivel nacional, el otro partido no la tenía. ¿Qué fue lo que sucedió en este proceso? Anteriormente de este corte, pues Fernando nos platicaba acerca del análisis de cómo fue que
este partido pues, llegó a la segunda vuelta electoral. No obstante, también es importante hablar y entender que los ganadores no fueron estos dos candidatos. Realmente el ganador de este proceso electoral fue el voto nulo, que tuvo alrededor de más de 900,000 votos, más que incluso la candidata presidencial Sandra Torres. ¿Qué sucedió en este proceso? ¿Por qué fue que la gente pues, votó nulo y cómo fue que se organizó ese tipo de voto? ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Gracias. Siguiendo la línea de la cientificidad del análisis, esto no es nada más que el efecto de Condorcet. Nicolás de Condorcet era un teórico, político, matemático, abogado de la Ilustración. Y él creó el teorema de Condorcet, dentro de otros aportes a lo que es la actual hoy teoría moderna de electoral. De manera simplista, diría que el teorema de Condorcet podemos decir, que en un proceso electoral, cuando un elemento importante sale o entra, modifica el resultado final. Cuando un elemento que no es significativo sale o entra, no modifica nada. Preguntémonos si hoy estuviéramos discutiendo la salida traumática de victoria del proceso electoral. ¿Ustedes creen que hubiera eso cambiado los resultados? No. Carlos Pineda era un fenómeno artificial, espontáneo, cada uno tendrá su opinión, la mía fue artificial, pero no importa, era un fenómeno que llegó a tener en un momento 600,000 seguidores. Muchos dicen creados artificialmente a partir de la contratación y del pago de colmenas de hackers para que estuvieran replicando TikTok en las redes sociales. Y lo creo porque es imposible que de cada 10 TikTok, 4 eran de Carlos Pineda. Eso no se puede hacer solo por una explicación de la espontaneidad del algoritmo de las redes sociales, de TikTok. No se puede. No, eso no se maneja así, eso tiene que ser provocado. Y como tenía cualquier cantidad de dinero. Algunos lo decían que era parte del aparato oficial. Puede ser, pero analizar el fenómeno Pineda, aparte, eso nos llevaría a otro programa. Pero realmente el fenómeno Pineda quedó a un lado ya porque otro fenómeno lo sustituyó. Claro. Fíjense que por eso es el teorema de Condorcet. El fenómeno de Pineda, su introducción, modificó todo. ¿Qué modificó? Le pasó por encima como tromba a las candidaturas de Suri y de Mulet. Solo una siempre inamovible, Sandra. En un 28% aproximado, inamovible e inalcanzable. Por estructura, por experiencia, por cualquier cosa. En cambio, los otros, como eran emergentes, subían y se disputaban y vino una tromba y los pasó hasta abajo. Los sepultó. Y modificó todo. Y todos iban tras el fenómeno de Carlos Pineda. Por morbo, por venganza contra el sistema, por ingenuidad, por ignorancia o por convicción. Claro. Pero no ganó. Pero lo sacaron. El análisis de por qué lo sacaron, dejémoslo por un lado porque no nos da tiempo. Ya es otra cosa. Sí. Pero lo sacaron. ¿Qué dice el teorema de Condorcet? Sacan algo que es saquen ustedes de su cuerpo un riñón, vamos a ver cómo les empieza a funcionar los demás órganos, ¿verdad? O quiten en la mitad del cerebro, o quiten en la mitad del estómago. El sistema se resiente, el cuerpo se resiente y cambia y modifica sus reacciones. Lo mismo pasa en un proceso político electoral. Sacaron una parte importantísima que era decisoria y luego nuevamente todo. Pero ya había creado una disparidad, una asintonía en el sistema. De ahí ya no salió Suri. Sí. De ahí ya no salió Suri. Sí, exacto. Y Mulet se estancó, ya no pudo. Entonces surge el movimiento Arévalo y surge el fenómeno Arévalo con mucha fuerza sorpresiva de último momento a boca de urna. Y eso le da chance a Manuel Conde, con la estructura que tenía de los 200 alcaldes, de ir subiendo hasta colocarse en el tercer lugar. Ese es el fenómeno. Ahora, ¿cómo interpretar los casi 1 millón de votos de antivoto? Unos podrían decir románticamente y de manera
triste. Ese es el millón de votos que hubiera sacado Pineda. Probablemente. Tal vez no todo eso, pero por lo menos sí una gran cantidad y sí iba a pasar a segunda vuelta. Ahora lo que nos damos cuenta es que si todo eso hubiera pasado encima, incluso hubiera quedado en primer lugar incluso de Sandra. Sí. Porque Sandra sacó 800,000 votos. Pero no todo eso es de Pineda. Todo ese antivoto no es de Pineda. No puede. Pero sí una gran parte que se le puede achacar a él y una mínima parte migró a otros partidos. Pero a la que más le benefició fue a Sandra. Siempre la salida de un grande le beneficia a un grande y le afecta a un pequeño. Es que ese fenómeno de Pineda a mí me sorprendió. Yo le atribuyo a TikTok. ¿Cómo? No sé, pero el TikTok. Pero increíblemente a mí hubo gente que me llamó de San Marcos. Gente que a veces me pregunta, bueno, ¿por quién votamos? Y me decían, Pineda, me decía la gente. Y no sabía nada de Pineda. No sabía nada de él. Patojos de 18 años, Bueno, que no tienen concepción de que iban a votar por primera vez, lo iban a hacer por Pineda y solo iban a votar porque Pineda les enseñó a inyectarse. Imagínense qué forma de elegir a un presidente, porque a una persona con escasas luces intelectuales, escasa preparación académica y que su conocimiento se circunscribía nada más al campo, al trabajo del campo como finquero. O sea, ahora, bueno, pero es que hay algo interesante también, y es de que, pues sí, el TikTok quizá contribuyó, pero como una herramienta, pero también el cuate, el señor ese, pues también hizo su trabajo, porque no fue que haya emergido 6 meses antes de la elección, o sea, él fue más de 4 años. Sí, tú ya sabes para muy él, bien, Byron, sí. que quién fue el último exponente del populismo sobre la tarima en el siglo XX. ¿Quién fue el último exponente brillante? Alfonso Portillo. Lo conocemos muy bien. Él fue el último brillante exponente. Pero no lo puedes comparar porque Pineda no tiene, digamos... Por eso es que a eso vamos. Ahora, por eso la afirmación que hice en algún momento. El populismo de tarima del siglo XX con Alfonso Portillo como su último gran exponente fue derrotado y sustituido por el populismo de TikTok del siglo XXI. Exacto. Con Pineda como su principal exponente. Eso es correcto, sí. Ahí tenemos el resultado de eso. Ahora, ¿influiría que Bernardo sea hijo del expresidente Juan José Arevalo? Absolutamente, claro. Tiene tras de sí una historia, la mejor historia política del país, ¿cómo no va a influir? Es un académico. No lo explotaron. ¿Perdón? ¿Y por qué no funcionó con los Arzú? Que también podemos hablar de un... Arzú no era un intelectual. No. Arzú era muy impopular. Sí, exactamente. No puedes comparar la piedra no se puede comparar la piedra, el diamante con el carbón. No, ni mucho menos. Arzú era miren, yo le reconozco a Arzú algo. Aunque total y absolutamente en contra de su forma de gobierno, su pensamiento ideológico. Pero ustedes sabían que Álvaro Arzú fue el político que se mantuvo en activo más tiempo de la historia de Guatemala, aún por sobre Rafael Carrera, que gobernó en la presidencia 32 años. Álvaro Arzú se mantuvo 36 años activo, desde que ganó la presidencia, la alcaldía la primera vez, y que no aceptó el cargo por el golpe de Estado y por eso nombraron al Chino Lee Duarte. Y luego a la siguiente ya con el Partido de Avanzada Nacional convertido como tal, después del plan de avanzada que era un comité cívico, gana la presidencia, se va a la alcaldía y sigue ahí 5, si hubiera seguido ahí hasta que hubiera... Y ahí muere. Mire, yo siempre he dicho, Álvaro Arzú murió no de viejo, sino de alcalde. Y eso es un mérito. Y ese mérito tiene muchas explicaciones. Es un líder que honró a su equipo, que lo tuvo ahí. Los llevó. Muchos de ellos hicieron carrera política ahí. Miren al vicepresidente de Suri, o su candidato, que fue mi catedrático. Él es arzuista, a morir. Álvaro Hugo Rodas, por ejemplo, y así les puedo mencionar muchos. Héctor Cifuentes. Héctor Cifuentes, que es fue el vicepresidenciable de Suri, les puedo mencionar muchos. Él supo honrar a su equipo, él supo hacer equipo político para su carrera política personal, pero los honró y cada uno lo hizo también. Esa escuela solo se puede comparar a la de la democracia cristiana. Uy, al del movimiento, a los partidos políticos de verdad, el PR, los últimos grandes partidos, el FUR, que fue de efímera
vida por la muerte Sí, del asesinato de Manuel Colón aunque Argueta. Bernardo casi no explotó el nombre de su papá, ¿verdad? Es que Bernardo ahorita es nada más receptáculo de un fenómeno social que tal vez ni él mismo esperaba. Sí, claro. Y él tiene que ser honesto dentro de sí mismo para saberlo. Públicamente, obviamente, no. Pero lo puede qué decir. bueno que no claro. lo hizo así. Claro, claro. Porque no es por la figura del papá como él iba a ganar. No, claro, eso hubiera sido demasiado arcaico venir y salir. Él solo tiene la figura de su papá cuando aceptó la nominación de Semilla. Después es él, se le hizo, está bien. Claro. Obviamente después, si gana, tiene que exaltar la figura del padre, porque de eso se trata, de seguir manteniendo el mito del arevalismo. Pero vivo. digamos, no lo usó. No en lo la usó. campaña. No lo usó. Hubiera sido demasiado anacrónico. Claro, ¿Ah? claro. Sí, por eso es un arevalismo renovado. Y tienen, ya no es semilla, si ustedes se dan cuenta, es que hay que saber leer entre líneas. Sí, Ahora sí. es una plantita la que tiene Arévalo presidente, con un verde esperanzador, ¿verdad? Y es una plantita. Ya la semilla germinó. Es el mensaje para el que sabe verlo y leerlo e interpretarlo. Bueno, algo que también sucedió ahorita en esta contienda electoral fue también no solo el fracaso de algunos candidatos, la salida de alguna gente que estaba perpetuada siempre en el imaginario público y en el tema y en la escena política, en ese ecosistema político nacional, es también el fracaso de las encuestas. Ajá. Porque las encuestas, pues, Las de prensa libre siempre han fracasado. nos decían... Pero es que y son generaban encuestas, percepción. aparentemente como que son pagadas. No son encuestas profesionales, hechas con la técnica de las encuestas, sino que son pagadas. Y por eso fracasan. Pero generaban algún tipo de percepción, pues, porque Sí. cuando Las Jimmy Morales encuestas, fue presidente, miren, las lo encuestas que hay que estaba tomarlas así, tienen medias verdades y medias mentiras, pero más mentiras que verdades. Muchas subjetividades. Hay Ah. encuestas que sí pueden tener cierto grado de credibilidad, de fiabilidad, pero siempre hay que tomarlas con mucho cuidado. Sí, las encuestas, si no son pagadas, son muy sencillas incluso. Yo entre 5 personas, entre 3, puedo decirle por quién va vos, Sí. y ya tenés una Claro. idea. Sí, así es. ¿Verdad? El problema es que las encuestas que se hicieron, creo yo que fueron encuestas que tenían un propósito político. De Determinado. 1985 para acá hubo un fenómeno. Tal vez hasta el 2014, 2015. Siempre se sentía en el ambiente ya quién iba a ganar. ¿Quién va a ganar? Ah, ya se la llevó Vinicio. ¿Quién va a ganar? Serrano, ya es el próximo presidente. ¿Quién va? Arzú, en el Parque Central. Una vez, me recuerdo yo. Después Portillo. No hay. Berche. Álvaro Colón. Que allá se sentía. Ese último ambiente se vivió, ese último presentimiento ya en el aire electoral se vivió con Pérez Molina. Bueno, ya sabíamos. De ahí en adelante ya no. Vino el fenómeno Jimmy Morales, que no era tan fenómeno, pero era algo novedoso cómo surgió él. Después de Jimmy Morales para acá, ya no podemos decir va a ser fulano de tal. Hasta hoy, con Arévalo, se empieza a sentir nuevamente, después de 8, 10 años, 12, ese ambiente de que ya va a ser presidente. O sea que, digamos, se puede decir que ya, digamos, no funciona aquello de, por ejemplo, Yamatei. Yamatei fue candidato a presidente como 20 años. Sí, ¿verdad? claro. A la cuarta llegó. Sandra también creo que ya por su... Esta era la tercera. Esta es la tercera. Entonces, es posible que más para adelante veamos que los candidatos surjan de acuerdo a otros procesos, digamos, ya no porque tengan 3, 4 o 5 periodos de ser candidatos. Es que esto nos lleva a otra cosa. ¿Cómo va a ser la Guatemala post-Arévalo? Fíjense, yo me estoy yendo incluso después de los 4 años de un hipotético gobierno de Arévalo. Va a ser una Guatemala muy diferente a esto, porque eso va a depender si hay, cómo va a resultar el hipotético gobierno de Bernardo Arévalo. ¿Será que va a seguir la línea de aquellos gobiernos de izquierda que ganan exultantemente, pero que empiezan a cometer errores en el camino como Boric en Chile?
o que van a ser exitosos como Correa en Ecuador y que eso va a permitir que la ola siga, o ahí te va a quedar la ola dentro de 8 años. Bueno, pues hay que tener un aspecto importante en cuanto al surgimiento de este movimiento. Por ejemplo, cuando fue Jimmy Morales no se esperaba estar en segunda vuelta, mucho menos el presidente. Incluso hasta él mismo lo decía, que no se lo esperaba. Y ahí vimos el resultado, que era un gobierno improvisado, no supo qué hacer en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué podría suceder acá? Jimmy Morales sí se lo esperaba. Sí se lo esperaba porque les voy a decir, Jimmy Morales no era un outsider. Bueno, de hecho, Pineda tampoco lo fue, él ya habían participado antes. Tal vez no la presidencia, pero estaban dentro del sistema político. De bajo perfil abajo, pero surgen, ¿no? Lo que pasa es que Jimmy Morales se convirtió, porque la circunstancia estuvo en el momento justo, en la hora adecuada y en el lugar justo. Surge como el candidato de un partido de extrema derecha creada por militares retirados, que surgió para el sistema como una alternativa, que no querían ni a Valdizón ni a Sandra, y vieron en ese partido el status quo, el establishment vio la tabla de salvación en Jimmy Morales. De sorpresivo no tuvo nada, y Jimmy lo empezó a ver y a sentir. Claro, eso se siente, se presiente. Ahora, podría ser que en el futuro tengamos presidentes electos que surjan, digamos así, como de manera muy espontánea, pero no necesariamente que sean malos. Digamos, por ejemplo, Bukele en El Salvador. Bueno, él ya había sido alcalde, pero no había sido una figura política todavía cuando fue alcalde. No de ese nivel, pero sí había tenido una exitosa gestión en Nueva Cuscatlán, creo que fue alcalde, ¿no? Y aparte de eso, venía del FMLN que gobernaba preparado, y él mismo lo ha dicho, soy de izquierda, y era el hijo del hombre más rico de El Salvador. Era algo atípico. Pero ganó las elecciones con un partido nuevo, sin haber sido candidato antes. Es que vean, miren cómo son los procesos. Ahora salgámonos de Guatemala y quedémonos en Latinoamérica. Primero fue Morena con López Obrador. Porque él comprendió que PRD, PRI, PAN, había que renovar el asunto. Y llegó, explotó ese anhelo de la ciudadanía. Luego fue Bukele con nuevas ideas, no más FMLN, no más Arena, no más democracia cristiana en El Salvador. Surgen nuevas ideas. Y un año después empieza a surgir en Colombia, con Petro, pacto histórico que luego derivó en Colombia Humana. Sí, aunque Petro ya había sido alcalde de Bogotá. Igual que Bukele. Y exitoso. Sí. No de Bogotá, era de una provincia. Y también de Bogotá después, sí, es cierto. Y muy exitoso. Entonces, eso mismo puede suceder acá. Va sucediendo en Latinoamérica ese tipo de procesos, ¿verdad? Y cada uno con sus circunstancias muy particulares. Ahora vemos a Bukele, que ya se está postulando para la segunda elección. La Constitución de El Salvador no lo establece así, pero hay una interpretación que sí. Es razón de Estado hacer a un lado el derecho cuando el derecho se convierte en obstáculo para el bien común, para la gobernabilidad y tal. Eso es una cuestión que a los abogados no les gusta. Yo soy abogado, pero no les gusta aceptar. No. Pero es que miren, el derecho como controlador del poder político es una ficción. La democracia es una ficción, como la soberanía es una ficción. Lo único real es el poder. Y el poder, pero hablo de poder desde el punto de vista metafísico, no como esa capacidad de cambio, el poder como esencia, como presencia y como potencia. De tal manera que aquel que lo posee tiene que tener una cualidad innata del poder, porque si no, no es poder. No. ¿Verdad? Y es la capacidad de cambiar sin depender de voluntad alguna, sin límites, el poder sin límites. ¿Ya? Bueno, nos queda poco tiempo ya en el programa, pero a mí me interesaría que antes de que terminemos, pues que podamos hablar un poco de prospectiva en función de dos posibles gobiernos, un gobierno de la UNE, un gobierno de Arévalo,
en función de las alcaldías y obviamente también del Congreso. Si bien es cierto, Semilla pues obtuvo un Congreso, ahora va a tener un Congreso que sí, pues no está pequeño, pero tiene alrededor de 24 diputados, la UNE 27 diputados. Entonces ambos partidos políticos, ambos candidatos presidenciales, si gobiernan, van a tener cierto apoyo en el Congreso, van a tener capacidad de maniobra para poder negociar y poder llevar a cabo pues, muchas cosas. No obstante, el tema de las alcaldías, los gobiernos municipales, si bien es cierto, el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha dado resultados finales, había tendencia. Semilla a nivel nacional, pues, no, o sea, el voto en las alcaldías pues, era bien pobre, a diferencia del gobierno de la UNE. De llegar Semilla o llegar Bernardo a ser presidente, ¿cómo se apoyaría en alcaldías que pues, con algo extra a lo que dice Ronnie? ¿Se acaba el pacto de corruptos? Sí. Solo un paréntesis, la palabra que buscaba, el poder para ser poder tiene que ser arbitrario. Desde el punto de vista metafísico estoy hablando, por supuesto, ¿verdad? Filosófico. Si el poder no es arbitrario, es cualquier cosa menos poder. Vale. En cuanto a las alcaldías, los gobiernos no hipotéticos, las dos alternativas únicas que hay, ¿verdad? UNE, Semilla. ¿Qué va a pasar? Para la UNE, obviamente, será aparentemente más fácil hacer alianzas con alcaldes que ya son de UNE y de otros partidos, que son de otros partidos, pero que en algún momento muchos han sido de UNE también, que conocen a Sandra, claro, o responden a Sandra. ¿Ah? Porque déjenme decirles algo, el sistema político electoral y político actual, que hoy conocemos, en una gran medida se le debe a Sandra Torres, porque ella supo interpretar bien la Guatemala del siglo XXI. Ella supo estructurar una telaraña, o no le llamemos telaraña, no, puede malinterpretar, una estructura, una red a nivel de todos los 3 organismos del Estado. Ha puesto jueces, magistrados, diputados, ministros. Sandra Torres tuvo más poder que un presidente y luego siguió conservando el poder casi de un presidente. Sí, es cierto. Durante 20 años. Pues. O sea, y estructurado de esta manera y tal vez ni ella misma es muy inteligente, muy hábil. Es claro que sabe que mucho de lo que es ahora la estructura política en este país le responde a ella. Muchos. Por agradecimiento, por interés, por lealtad. Semilla es otra cosa muy distinta. Es un fenómeno social, político, electoral, cultural, hasta antropológico, si ustedes lo quieren ver así, de la antropología social y de la antropología política. Es el choque de 2 gigantes, ¿no? Que tienen por un lado el sistema y que tiene por otro lado el pueblo. ¿Qué es lo que va a poder más? Se va a manifestar en primer lugar en las urnas. ¿Cómo va a poder gobernar? A Sandra le va a ser muy fácil gobernar. Ella ahorita se ha convertido paradójicamente en la última tabla de salvación del status quo, del sistema, del establishment. Y la van a apoyar todos, los que salieron, los que se quedaron y a los que venció y con los que se maltrató y con los que peleó. Porque piensan igual, son lo mismo, de diferente manera. Arevalo no. Es políticamente todo lo contrario y representa un peligro para el sistema. Bueno, pues, interesante. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Yo, pues, cierro. Bueno, quiero cerrar con esto. Pues es interesante cómo sucedió este fenómeno electoral a nivel nacional, cómo viene una nueva fuerza emergente. No obstante, a veces cuando existe una fuerza emergente, pues regularmente no hay algún tipo de sustento y pues, como decía aquí Fernando, a veces surge por asuntos idealistas y por lo tanto pues hay algunas cosas que carecen de algún tipo de realidad. Agradecido por habernos acompañado, Luis Fernando. Gracias. Pues aquí ayudado a la población a entender cómo fue este proceso electoral. Byron, muchas gracias por estar nuevamente acá. Les invitamos a que nos puedan seguir sintonizando en nuestras redes sociales, en nuestra aplicación móvil y que puedan sintonizar el programa siempre en este canal a esta misma hora. Muchas gracias por habernos acompañado.